Muchas gracias, jóvenes. Buenos días. Gracias por ingresar hoy día. Es la hora de su auxiliatura. Y bueno, aprovechar que tienen la hora libre. Vamos a continuar con nuestro primer tema, chicos, y de introducción a la macroeconomía. Si ustedes recuerdan, habíamos visto esa gráfica. ¿Estamos en lo correcto, jóvenes? Sí, licenciado. Ok. Vamos a ver la siguiente variable, que es de vital relevancia e importancia en todos los países a nivel mundial y que trata del crecimiento económico. Una pequeña aclaración antes de ver la variable propiamente dicha, indicarles que en algunas oportunidades este término se confunde con otros, por ejemplo, desarrollo económico. Ustedes son de la carrera de economía, más adelante van a ver una materia que se denomina desarrollo económico y tiene un concepto totalmente diferente a lo que es el crecimiento económico. Rápidamente vamos a indicar que el crecimiento económico es una variable que se mide en términos cuantitativos, es decir, de cantidad. El desarrollo económico es ante nada una medición cualitativa. Eso implica calidad, por tanto es mucho más subjetiva. Para medir el desarrollo económico se recurre a varias teorías. Existen muchas teorías, por ejemplo, la línea de la pobreza, el coeficiente de Gini, el índice de desarrollo humano, etcétera, etcétera. Entonces son dos enfoques diferentes que en algunas oportunidades las manejan lamentablemente de manera similar, pero son dos conceptos diferentes. Lo que nosotros vamos a ver es la variable que va a medir el crecimiento económico. Esa variable es denominada el PIB o el PNB, el Producto Interno Bruto o el Producto Nacional Bruto. Estas dos variables miden lo mismo, cuantifican lo mismo, sin embargo, la fuente o el origen del dato es diferente. Vamos a indicar que el PIB es aquella variable que mide el valor bruto de la producción dentro de un espacio geográfico, al interior de un determinado territorio. Vamos luego a ver un ejemplo. El Producto Nacional Bruto es una variable que mide el valor bruto de la producción realizado por factores de producción de una misma nacionalidad. En el interno, su nombre ya nos dice interno, es al interior de un espacio geográfico. El nacional, también su nombre nos dice, es efectuado por factores de producción de una misma nacionalidad. Miden lo mismo, el valor bruto de la producción, pero la fuente de dato es diferente. Si nosotros mediríamos el PIB de Bolivia, eso significaría el valor bruto de la producción de todos los bienes y servicios que se producen al interior de nuestro país. No interesa si el que produce sea boliviano o extranjero. Lo que sí interesa es que sea en las fronteras, al interior de nuestro país. Si mediríamos el Producto Nacional Bruto, es el valor bruto de la producción realizado por factores bolivianos, estén donde estén, distribuidos en todo el mundo. ¿Cuál creen que para nosotros, cuál considerarían que para Bolivia es relativamente más simple de medir? El PIB. El PIB, porque es solamente de aquí, de Bolivia. En cambio hay otros que están, en cambio tendrían que hacer un conteo de todo, general, de todas las producciones a nivel mundial.
Exacto. Para nosotros, relativamente más sencillo es la medición del PIB, del Producto Interno Bruto. Para otros países es lo contrario, jóvenes. Para otros países es más sencillo medir el PNB porque tienen una base de datos asombrosa y saben dónde está cada uno de sus conciudadanos haciendo qué, generando cuánto, etc. Entonces, la lógica de esta variable de medición es la misma, el valor bruto de la producción. La fuente de datos es diferente. Es como decían ustedes, ¿no? Y para nosotros es más sencillo, tal como decían ustedes, la medición del PIB. Por lo general, las otras variables y esta variable, por supuesto, se la cuantifica o se la expresa cuantificada de manera anual, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se espera de esta variable? Que esta variable a través del tiempo vaya aumentando. Es lo que se requiere, pero enseguida vamos a ver algunas diferencias. Fruto de esa medición del PIB o el PNB, surge otra variable que es el PIB per cápita o el PNB per cápita. ¿Qué significan o qué miden cada una de estas variables? Es en promedio cuánto le tocaría a la población de un país si se distribuiría ese valor de la producción. En promedio, ¿ya? Es una variable que hay que tener cuidado, pero que sirve para ver si realmente ha habido un aumento en el PIB o en el PNB comparando con el aumento de la población. Entonces, podríamos hablar que el PIB per cápita va a ir aumentando siempre y cuando el PIB crezca más que el crecimiento de la población. Lo mismo con el PNB. El PNB per cápita va a ir aumentando a través del tiempo siempre y cuando el PNB aumente más en mayor proporción que el crecimiento de la población. Les decía, hay que manejar con cuidado esta última variable porque es un promedio, porque es justamente un promedio. En países cuya diferencia, por ejemplo, salarial de recursos es muy notoria, esta variable es simplemente ilustrativa. En países donde la diferencia de salarios no es tan visible, esta variable es un excelente indicador. ¿A cuál de esos grupos pertenecerá Bolivia? ¿O quién me dice qué país tiene diferencias salariales más notorias y qué país menos notorias? Aquellos que tengan que tengan buenas organizaciones de trabajo, quizás. Ya, pero ¿qué país es ese? Canadá puede tener mejores o casi igualitarias condiciones de salario porque la mayoría de sus habitantes estudia y trabaja, casi ganan el mismo sueldo, mientras que un país africano digamos, Sudán del Sur es un país pobre y no siempre todos sus habitantes van a ganar la misma cantidad de dinero que, digamos, un funcionario público que un vendedor ambulante. Ya, ¿en cuál quedaría Bolivia? Bolivia estaría entre los países más pobres o relativamente pobres. Pero en diferencia salarial. Sí, existe una brecha de diferencia salarial entre las personas, como dijo, que viven del día y personas que, bueno, también ganan un salario. Exacto. Entonces, no, incluso en las mismas que ganan un salario, a veces el que vive al día gana más del que tiene un salario. En comida, por ejemplo, el ingreso es impresionante comparando con, digamos, con alguien que recién está empezando con un sueldo básico. Entonces, no tiene tanto que ver, por lo menos en nuestro país, no tiene tanto que ver si estás empezando recién, no, depende mucho de cómo está nuestra estructura y en general de todos los países, la estructura salarial en un determinado país. En nuestro país la diferencia es bastante fuerte.
un salario básico que sobrepasa los 2.100 o $300, versus un salario de una empresa estratégica que está bordeando los 10.000. Entonces sí hay diferencia, bastante diferencia, comparando con países, por ejemplo, Cuba, con un salario básico. Cuando yo fui hace años a Cuba era $6, creo que ahora está $8, y el salario básico de uno que recién empezaba era $6, y de un profesional con estudios de universitarios y postestudios, etcétera, era $8, ¿no? Entonces, hay algunos países europeos, por ejemplo, donde la diferencia salarial tampoco es tan visible. Entonces, en esos países donde la diferencia salarial es notoria, es simplemente un indicador, nada más. Hay rankings a nivel mundial de los países según el PIB per cápita o el PNB per cápita, depende de qué se esté hablando. Nos rankean, es decir, nos sitúan por esta variable en qué número de lugar estarías entre todos los países a nivel mundial. No es simplemente un indicador. Sucede que esta variable y todas las variables en realidad macroeconómicas deben diferenciarse lo que se miden en términos nominales y en términos reales. Cuando nosotros estamos hablando de términos nominales, estamos hablando la medición al precio del día que se ha medido. Cuando estamos hablando del PIB o de cualquier variable en términos reales, se considera precios constantes, por lo general de un año base, que es de hace mucho tiempo atrás. Habíamos visto que a través del tiempo, a través de los años, etcétera, los precios tienden a subir. Por tanto, jóvenes, ¿cuál de estos PIBs será mayor? El PIB de Bolivia 2000, por ejemplo, versus en términos nominales, versus el PIB de Bolivia 2000 en términos reales, ¿cuál será mayor? En teoría debería ser el nominal, porque como usted dijo, puede aumentar el valor de un PIB nominal, pero el valor real es más verdadero. Exactamente. El PIB nominal por lo general siempre va a ser mayor porque está considerando la subida del precio, y obvio los precios tienden a subir. Cuando ustedes en algún momento lleguen a analizar variables macroeconómicas, en nuestra carrera se utiliza bastante, se hacen modelos, cuando vean econometría van a construir modelos, etcétera. Tienen que tomar bastante en cuenta que el dato que estén manejando está medido en términos nominales o en términos reales, es diferente. Nominalmente puede ser lo mismo, pero en términos reales no es lo mismo. Vamos a ver una gráfica de la variación de la producción a través del tiempo. Recordemos que ese tiempo, por lo general, se mide en años. Entonces, ¿qué es lo que sucede en todos los países del mundo? Hay periodos, voy a empezar a interpretar las curvas de color azul. Hay periodos que la producción sube. A través del tiempo la producción sube. Llega hasta un punto máximo y luego la producción tiende a bajar. Llega hasta un máximo de caída, digamos, y vuelve a subir. Y así sucesivamente, cada una de estas fluctuaciones se denomina ciclo económico. Y todas las economías del mundo tienen ciclos económicos. Periodos de subida llegan a un máximo, periodo de bajada llegan a un mínimo, subida y así sucesivamente. Fíjense en esta gráfica, no es constante. Hay periodos que van a subir más, hay periodos que van a subir menos y otra vez un periodo tal vez que suba más y lo mismo en el fondo. Y va a haber tiempos, años donde se llegue más a niveles bajos, otros no tan bajos, tal como se ve en la gráfica. Sucede que si se elabora una tendencia y esto se ajustaría a una línea recta, se obtiene
la recta de color rojo oscuro, guindo, que sería la tendencia de la economía. ¿Qué se espera con esa tendencia? Que a través del tiempo, al pasar los años, la producción tienda a aumentar. Es lo que buscan todos los países del mundo. Ahora, esta recta de color guindo puede ser tendiente a ser horizontal, no les estoy diciendo horizontal, tendiente a ser horizontal o tendiente a ser vertical. ¿Qué significa eso? Si sería un poco más horizontal, significaría que se requiere más tiempo para producir, para empezar a incrementar la producción. En otras palabras, para crecer. ¿Qué pasaría si sería más vertical? Que en menor tiempo se da el crecimiento económico. Para finalizar esta gráfica, los puntos máximos se denominan cima cíclico, los puntos de caída, los de más abajo, se denomina fondo cíclico. La etapa ascendente, es decir, ir del fondo a la cima, se llama recuperación, y de la cima al fondo se denomina recesión. ¿Qué etapa o qué punto será mejor para un país, jóvenes? ¿El de recuperación? Ya, pero hay un lugar, hay un punto mejor. La cima. La cima. Es el máximo que se tiene que llegar, que se puede llegar. La clave sería mantenerse ahí, pero lamentablemente es así el trayecto del ciclo económico, y en algún momento baja. Y obviamente entre bajar y subir siempre va a ser mejor, lo que decía el compañero, subir la etapa de recuperación, pero el mejor punto siempre va a ser el punto máximo, ¿no? Pero eso es natural, eso se da en todos los países del mundo. Ok, chicos. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? Estados Unidos tendría estaría dentro de estos países en los que hay una gran desigualdad salarial, porque a lo que se puede ver, por ejemplo, existen grandes empresas con grandes salarios y demás, pero también existe gente que trabaja en Walmart y no tiene tampoco, gana, creo que al día, ¿no? Porque trabaja en Walmart o esas cadenas grandes de supermercados, ¿no? Que les pagan poco o los subcontratan a veces. Por supuesto. Estados Unidos es uno de los países, como el nuestro, donde hay bastante diferencia salarial, ¿no? Hay empresas que te pagan muy bien, hay profesiones incluso que son muchísimo mejor pagadas que otras profesiones. Por ejemplo, una profesión de moda, ya más que de moda, una profesión que siempre está entre las más elevadas, las mejor puntuadas en cuanto a salarios, es de los abogados y de los médicos. Ahora, como en todo país hay abogados y abogados, porque nosotros tenemos buenos abogados también, y abogados que te pueden hacer un escrito por 15 bolivianos, y lo mismo de médicos, ¿no? Hay médicos aquí que te cobran, hasta de lo que entras a su consultorio ya te están cobrando mínimo 250, 300 bolivianos, como hay médicos que te cobran 30 bolivianos, ¿no? Eso hay, como en todo lugar del mundo. Hice una duda más. Esta etapa de las cuarentenas, de la pandemia, ha provocado una recesión para todas las economías, ¿no? ¿Verdad? Una recesión. Una pregunta más. ¿El ciclo económico comprende a estas cuatro fases, la de cima, recesión, recuperación y fondo, o el ciclo económico es solamente uno, cada uno de estos, de estas fases? Es lo que has dicho. Empieza recuperando, cima, baja, fondo. Ese es un ciclo. Empieza otro ciclo.
Recuperación, cima, baja, fondo. Empieza otro ciclo y así sucesivamente. Algo más, juventud. Ok, chicos, vamos a continuar. Vamos a entender un sistema económico desde la perspectiva macroeconómica, porque desde la perspectiva general de la economía hemos visto en nuestro tema 1. Desde la perspectiva macro vamos a indicar que la existencia de un sistema económico significa la presencia de producción de bienes y prestación de servicios. No nos dicen cuántos bienes, qué tipo de bienes, ni lo mismo de servicios. En el hecho de que exista esa producción de bienes y prestación de servicios, en ese sistema económico está presente las actividades económicas. Y para realizar, para desempeñar, para desarrollar estas actividades económicas, por supuesto se necesitan de los 3 factores de producción. Y habíamos indicado tierra, capital y trabajo. A partir de lo que se produce, ya clasificando qué cosa se produce o qué servicios se prestan, se van generando sectores de la actividad económica, sectores económicos que en una diapositiva siguiente vamos a ir explicando. Y para todo esto también se presentan o se hace presente la presencia de los agentes económicos o de unidades económicas. Entonces, este es el conjunto, digamos, de requisitos y acciones que se manifiestan desde la perspectiva macro acerca de un sistema económico. Y el sistema económico va a existir, va a permanecer, va a vivir, en otras palabras, mientras exista esa producción y esa prestación, mientras exista actividades económicas. ¿Qué sucederá, jóvenes, si de pronto en un sistema económico, que es un espacio geográfico básicamente, en un sistema económico se deja de producir? No existen actividades económicas. ¿Qué va a pasar? Al no existir actividad económica, no hay funcionamiento, no hay ese funcionamiento de todo este sistema. Es como dar vueltas a la bicicleta. Si dejas de pedalear, la bicicleta ya deja de moverse. Ya, está perfecto, pero ¿qué va a pasar con ese lugar, con ese espacio, con ese sistema? Va a colapsar y tal vez posiblemente se cree otro porque a fin de cuentas el sistema económico es para satisfacer también las necesidades ¿no? de las personas que viven ahí. Entonces, si no funciona el sistema económico, tal vez este muera y tal vez surja otro, no sé. Exactamente. Si ustedes fuesen parte de esos factores de producción como trabajo, ¿qué harían? Está bien lo que han dicho hasta ahorita, jóvenes. ¿Qué harían si estuvieran en ese lugar, en ese sistema económico, que de pronto se dan cuenta que no hay actividad económica, está colapsando? ¿Qué van a hacer como trabajo? Buscaríamos formas de reactivar las actividades económicas o o hacer unas nuevas. Desde un punto de vista individual, o sea, bueno, como dijo el compañero, trataría de emprender algo por mi propia cuenta, o si no, en otros casos tendría que emigrar a otro país donde el sistema económico me permita tener más facilidades. En pocas palabras, cuando ya ha colapsado un lugar, cuando ya no hay nada más que hacer, ¿qué es lo que sucede en los pueblos, en las ciudades? Migran, se van hacia otro sistema económico.
Por eso, cuando, no sé si alguna vez se han percatado en el viaje en flota Cochabamba-Oruro o al revés, Oruro-Cochabamba, hay varios lugares donde hay casitas que están abandonadas, a punto de caerse algunas. ¿Qué nos muestra eso? Que un día, no sabemos cuándo, había actividad económica. En ese sector se producía bienes, se prestaba servicios. En ese sector había factores de producción, particularmente trabajo. Por cualquier situación natural, personal, por lo que fuera, dejó de existir actividad económica y la gente se fue hacia otros lugares donde tenían mejores perspectivas, según ellos, un mejor sistema económico, etc. Y eso no sucede solo en nuestro país, eso sucede en todo el mundo. No sé si han escuchado de países, de pueblos, no países, de pueblos abandonados en Europa, por ejemplo. Están tratando de reactivar, pero la gente no quiere ir. Y si, sin personas, sin trabajo, pues no se hace absolutamente nada, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro sistema económico. Habíamos indicado también que según la actividad que se tenía en un determinado sistema económico, se presentaban sectores económicos. Y en este caso tenemos de manera global, bastante sencilla, por cierto, 3 sectores de la actividad económica: el primario, el secundario y el terciario. Cada uno de estos surge o agrupa determinadas actividades. Así, por ejemplo, el sector primario agrupa todas las actividades relacionadas a la naturaleza, recursos naturales, explotación de recursos naturales. ¿Qué ejemplos me pondrían, chicos? YPFB, porque YPFB, porque extrae los recursos naturales, los recursos hidrocarburíferos de la tierra, que son considerados naturales. Ejemplos, otros ejemplos. Los árboles. ¿Qué más? Explotación forestal, acuífera, de gas natural también. Estamos hablando de explotación, no estamos hablando de la transformación. Muy bien. Caza, pesca, agricultura, silvicultura, minería, todo eso entra dentro del sector primario. Sector secundario contempla actividades de transformación. La manufactura está comprendida dentro de este sector secundario. Por ejemplo, una fábrica de muebles, de madera. Si bien el insumo lo obtiene del sector primario, madera, lo procesa y tiene, por ejemplo, sillas. Pueden decir, pero si la madera del tronco del árbol lo corto biencito, eso es para sentarme, sí, pero no está procesado, no nada, no puede pertenecer al sector secundario. Sector secundario implica siempre transformación. Finalmente, sector terciario contempla actividades que no están en los anteriores y es básicamente servicios, transporte, educación, salud. Esta agrupación es bastante global, bastante general. Cuando se va a analizar, por ejemplo, el PIB según sectores económicos, según la producción de los sectores económicos, no nos muestra primario 1 millón, secundario 1,5 millones, terciario no. Hay un desglose. Y hay un desglose de tal manera que tampoco aparece como título o subtítulo sector primario y un desglose no. Porque hay actividades económicas que a veces no es tan sencillo agrupar o direccionarlo hacia un sector en particular. Por ejemplo, si ustedes tendrían que clasificar la construcción, ¿a cuál sector pondrían?
entre el segundo y el tercer sector, ya que si bien poseen los materiales ya transformados como lo que es el cemento del sector secundario, también cuenta con la mano de obra del sector terciario. Entonces, es difícil de decir directamente en este sector, ¿no? Entonces, por eso, cuando ustedes tengan la oportunidad de ver la medición del PIB por sectores económicos, no van a ver primario, secundario, terciario, ¿no? Hay un desglose. Ok, chicos. ¿Cuál creen que es más importante? El terciario daría más ingresos económicos que el primario. ¿Qué dice el resto, chicos? La pregunta es, ¿cómo obtendría el sector terciario todos los recursos económicos si no hay si no hay una materia prima como lo que ofrece el sector primario? Esos minerales no se extraen solos, tampoco no se cultivan los campos solos. El sector primario es el más básico y importante a mi juicio. Pero cada uno debe tener su propia opinión respecto al tema. Es lo que estoy preguntando. ¿Qué opina el resto, chicos? Debe depender de cada país, lo que disponga más. Hay países como Bolivia que no cuentan tanto no sé, del sector secundario y se tienen que abocar únicamente al sector primario y al terciario. La importancia de cada sector, por supuesto, depende de las características que tenga cada país. Por ejemplo, el sector primario, una de las actividades del sector primario es la minería, pero no es lo mismo tener una mina de wolfram, de bismuto, por ejemplo, a tener una mina de diamantes. Es totalmente diferente, ¿no es cierto? A través de lo mismo el sector secundario. No es lo mismo, por ejemplo, que en un país existan fábricas o empresas que produzcan aviones, por ejemplo, o fábricas como en nuestro país que producen plátano frito. Están transformando, pertenecen al sector secundario indudablemente, pero el aporte que se está dando a la economía, la generación del valor es totalmente diferente. Y lo mismo el sector terciario. Hay países donde destinan muchísimos recursos a lo que es salud y educación, pero hay países como el nuestro que el sector terciario básicamente está conformado por el comercio y todavía un comercio informal, ¿no? Entonces, depende mucho de la característica de cada país. Sin embargo, de manera general y a través de la historia, los sectores han tenido diferente relevancia. Así, por ejemplo, a un inicio, el sector más relevante, el mejor considerado, era el sector primario, porque una de las actividades de este sector primario es sin duda la producción de alimentos, y los alimentos son necesarios para todas las personas, para toda la sociedad. Incluso Malthus propuso una vez la famosa proposición realizada por Malthus, donde decía él que los alimentos crecen en progresión geométrica, en cambio la población crece en progresión aritmética. Por tanto, aquellos países, decía, que estaban dotados o tenían buenos recursos naturales, iban a ser líderes económicos. Sin embargo, la vida real también contradijo eso, porque, por ejemplo, comparando países como Australia, que tiene un gran sector primario, versus Japón, que prácticamente no lo tiene, Japón ha logrado mejor repunte económico que Australia. Posteriormente a eso, el sector secundario tomó mayor relevancia con la aparición de la máquina a vapor y la revolución industrial, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta dentro de este sector secundario que se produce. No es lo mismo, ¿no? Con el ejemplo que les di anteriormente. Después se dio mayor relevancia al sector terciario, porque decían que un pueblo, una sociedad enferma y sin educación, así tenga un excelente sector primario o un excelente sector secundario, no podía salir adelante. Entonces, es
decisión que tiene que tomar cada país de dar mayor atención a uno de estos sectores, primero según las políticas de cada país y segundo también tomando o aprovechando las ventajas que tuviera en cada uno de estos sectores. En los últimos años no se lo ha entablado todavía como una teoría per sí, ya está en varios niveles académicos como una propuesta de la presencia de otro sector, un sector más. Por ende, ¿qué se llamaría este sector, chicos? Cuaternario. ¿Un sector cuaternario? Suena chistoso, pero sí es un sector cuaternario. Y una sola actividad dentro de este sector cuaternario. Los que están proponiendo esa tal vez que en algún momento sea teoría, no lo sabemos, indican que este sector cuaternario estaría compuesto por un elemento, el conocimiento. Y el conocimiento medido en términos de niveles de educación. No es lo mismo que en el sector terciario, sabe leer, sí, sabe escribir, sí, cero analfabetismo, no, sino es el medido en nivel de conocimiento académico, universitario. ¿Cuál es el mayor nivel académico que conocen ustedes, chicos? ¿O que han escuchado hablar? Universitario con doctorados. Doctorado. El mayor nivel académico, hay postdoctorado, pero el mayor que se podría llegar es el doctorado. Entonces, dentro de... ¿Qué me dice del rectorado? Rectorado es un cargo. Estoy hablando del conocimiento. Doctorado. Acaban en ado, pero es totalmente diferente. Entonces, este sector mide no solamente el nivel académico, sino el área de conocimiento. Porque no es lo mismo tener un doctor en biotecnología que tener en Cochabamba la doctora Corazón. No es lo mismo. Los dos son doctores, pero no es lo mismo. Y muchos países, entre ellos Brasil, tal vez Argentina, pero sí Brasil y la India, han destinado muchos recursos económicos para que su gente llegue hasta un nivel de doctorado, ¿no? Pero ese sector cuaternario, reitero una vez más, está a nivel propositivo, todavía no se lo ha elevado a la categoría de teoría. Ok, chicos. Siguiente punto. Sectores, agentes económicos o unidades económicas. Son 5 los que tienen ahí al frente. Vamos a ir mencionando las características de cada uno de ellos. Las familias somos todos nosotros, no sé, la familia de José, de Pedro, de Ana, de sus vecinos del frente, de al lado, todos nosotros. La característica primordial de las familias es que son las propietarias de los factores de producción, tierra, capital y especialmente trabajo. Esos factores de producción no se quedan con las familias, sino se destinan a los otros agentes de la actividad económica. A cambio de esos factores de producción, perciben ingresos. De manera general, jóvenes, ¿qué se hace con los ingresos? Las familias, lo más común, el salario, el sueldo, de manera general, no les estoy diciendo cuánto de pan compran, cuánto es el colegio del hermano menor, cuánto gastan, no, de manera general, ¿qué se hace con el ingreso? Se gasta. O a la inversión de otros. Se lo administra. Alguien dijo algo, pero no en palabras económicas. ¿Se lo administra? No. ¿Cuál es el destino mayor de ese ingreso? De manera general. Dijo una señorita. Que se gastaba, dice.
Sí, pero en términos económicos ese gasto lo vamos a conocer como consumo. Entonces, la mayor parte del ingreso se destina al consumo. Si quedara algo, ¿qué hacen las familias? Ahorro. El destino básico de ese ingreso, parte de ese ingreso se consume y parte de ese ingreso se ahorra. Muy bien. Las empresas. Tradicionalmente las empresas son las productoras de bienes. Los factores de producción de las familias producen bienes que son destinados a los otros agentes económicos. A cambio de esos bienes, las empresas perciben también ingresos, ¿no es cierto? Porque ninguna empresa nos va a dar de manera gratuita. El gobierno, tradicionalmente el gobierno hace la prestación de servicios. También toma los factores de producción de las familias y los servicios los destina a las otras unidades económicas. Ok. En la vida real hay empresas que prestan servicios y hay gobiernos que producen bienes. ¿Quién me puede dar ejemplos de empresas que producen servicios y de gobiernos que producen bienes? La empresa que produce servicios puede ser Microsoft, que destina para plataformas de computación. No, porque ningún gobierno produce. Podría ser el campo médico que ofrece sus servicios para todas las personas. Ya. Y si no estás adecuado, tienes que pagar un precio. Ya hay, el gobierno tradicionalmente tiene la obligación de dar servicio a su sociedad. Sin embargo, hay empresas, las clínicas, por ejemplo, que la administran a nivel de empresas, no les digo bien, mal, que está bien, nada, sino la administran a nivel de empresas que prestan servicio de salud. Perfecto. Y lo contrario, el gobierno que produce bienes. Podría ser con lo del gobierno cuando, bueno, estaba entregando computadoras, que supuestamente era uno que sí, que era una empresa local, bueno, sí, del Estado, que... Del gobierno. Sí, del gobierno, ¿no? Una empresa del gobierno que daba computadoras. Sí, está muy bien. Ese es un buen ejemplo. O no sé en qué estado estará en este momento la planta de aceite de aceite comestible que quería hacer el gobierno, ¿no? Entonces se puede dar en la vida real empresas que produzcan servicios y gobierno que produzcan bienes. La unidad financiera, el agente financiero. Para nosotros, en nuestro sistema financiero, según la normativa que tenemos, dentro de esta unidad estarían, por ejemplo, los bancos, las mutuales, por ejemplo, las cooperativas, ¿no? Las reconocidas por nuestro sistema financiero. Esta entidad simplemente se sirve de intermediario entre las familias y las empresas. Las familias, hace un instante hemos dicho que parte de su ingreso lo consume y lo que quedará lo ahorra. Ese ahorro en esta teoría, en esta propuesta, no es el ahorro debajo del colchón, el ahorro en el zapato más viejo o enterrado en el jardín, no. Ese ahorro se lleva a las entidades financieras a cambio de un reconocimiento que se le denomina tasa de interés. Las empresas, cuando deciden aumentar su proceso de producción, necesitan recursos frescos, recursos nuevos. Entonces recurren a la entidad financiera para prestarse dinero que han dejado las familias para sus inversiones, para mantener o mejorar o aumentar sus inversiones. Es un intermediario. Finalmente, el resto del mundo son todos los demás países, excepto el de análisis, sean limítrofes o no.
Dos actividades principales con el resto del mundo: vender y comprar. Cuando vendemos se denomina exportaciones. Cuando compramos se denomina importaciones. Para cualquier país, jóvenes, ¿cuál será mejor? Exportar nuestros productos. Porque podemos tener un producto agregado de comercio. Es mucho más conveniente, como dice nuestro compañero, exportar, porque es en ese país donde se genera actividad económica, es en ese país donde se genera se genera empleo, es en ese país donde se está generando el valor agregado, se está generando el flujo de divisas, etc. Sin embargo, muchas veces también es conveniente importar cuando, por ejemplo, en un determinado país no tienen la suficiente capacidad tecnológica, no nos queda otra que importar, ¿no? Y si importamos maquinarias, eso es bueno para la economía porque se supone que la maquinaria va a ser para aumentar el proceso de producción. Pero si de pronto aumentamos nuestras importaciones en bienes de consumo, eso sí es fregado porque no se produce nada con bienes de consumo. Ok, chicos. Estas unidades las vamos a empezar a ver en el siguiente tema, que ya trata del equilibrio desde la perspectiva macro. Para finalizar con esta diapositiva, vamos a entender que existe actividad económica cuando al menos dos de estos agentes o unidades se interrelacionan. ¿Ya? Vamos a concluir, jóvenes, con el último punto de este tema, que es la producción intermedia. Vamos a entender como una producción intermedia aquella anterior al producto final, aquella previa antes de obtener el resultado final. Una producción intermedia se convierte en insumo para seguir siendo transformado hasta llegar al resultado final. Por tanto, se supone que una producción intermedia todavía requiere transformación. Vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. El pan. Para producir pan se requieren muchos insumos. Pero ¿cuál será el insumo fundamental del pan? El trigo, para que se convierta en harina y luego de la harina al pan. Vuelvo a preguntar, ¿cuál será el insumo primordial del pan? No les estoy pidiendo el proceso, les estoy pidiendo el insumo primordial del pan. La harina. La harina, perfecto. ¿Quién produce pan? El panadero. El panadero, muy bien. ¿Al panadero le interesará producir harina? No. No. El panadero adquiere harina como parte de sus insumos de alguien. ¿Quién producirá harina? El agricultor que cultiva trigo. Los molinos serían. Los molinos. El molinero. Al molinero no le interesa producir pan. Al molinero como resultado final es la harina. Pero la harina no es pan todavía. La harina, que es una producción intermedia, más otros insumos transformados, recién vamos a tener el pan. La harina. Molinero, harina. ¿Cuál será el insumo principal para hacer la harina? Ahora sí, el trigo sería. El trigo. ¿Al molinero le interesará producir trigo? No. No. ¿Quién produce trigo? El agricultor. El agricultor. Entonces, fíjense, el agricultor que produce trigo, el resultado final que quiere el agricultor es el trigo. No le interesa si ese trigo se va a destinar a la producción de harina, no le interesa si al final esa harina va a ser pan, no le interesa. Su producción de él, que
del agricultor se convierte en insumo para el molinero, su resultado final del molinero se convierte en insumo para el panadero. Y en cada uno de esos pasos, que se denominan producción intermedia, sucede que se requiere transformación. Va a haber cuantas transformaciones se requieran hasta llegar al producto final, que es en este caso el pan. Y en el precio del pan ya está englobado todo lo anterior. Porque todos nosotros, cuando vamos a comprar pan, le pagamos al panadero, 50 centavos por unidad, y no le estamos buscando, no le pagamos 30 centavos, no le estamos buscando al molinero para pagarle 15 centavos, ni le estamos buscando al agricultor para pagarle 5 centavos. Entonces, en el precio del producto final ya está englobado todo lo que es la producción intermedia. Por tanto, desde la perspectiva macro, tenemos otra clasificación de bienes. Recuerden que la clasificación de bienes hemos visto en el tema 1, que eran libres y recursos escasos. Ahora tenemos intermedios y finales. Los intermedios, acabamos de indicar, precisan todavía transformación hasta antes de convertirse en bienes finales. Un bien final, según el uso, el destino que se le dé, se puede convertir en bien final de consumo o bien final de capital. Vamos a poner 2 ejemplos. Bien intermedio, acero. Distinta transformación. Un automóvil, otra transformación, una maquinaria. ¿Qué es el automóvil? Si es un bien final, ¿qué vendría a ser? Y lo mismo para la maquinaria. ¿Qué tipo de bien final sería? De manera general. El auto sería de consumo y la maquinaria sería capital. Exactamente. La maquinaria va a ser de capital, que se supone que con esa maquinaria vamos a aumentar los procesos de producción. Ok. Vamos al otro ejemplo. Mismo bien intermedio. Misma transformación. Bien intermedio, acero. Transformo camioneta. ¿Qué diferencia hay si esa camioneta la adquiere Juan Pérez o la adquiere Taquilla? Que para Juan Pérez va a ser su vehículo de transporte personal y Ya. para Taquilla va a ser el transporte de sus productos. Ya, perfecto. Para Juan Pérez es un bien de consumo, para la Taquilla es un bien de capital. Para Juan Pérez, como dice nuestro compañero, va a ser para su movilización, de él, de su esposa, de su pareja, de sus hijos, ir de compras, ir con los amigos, como sea. Ir al trabajo, no importa. Pero para la Taquilla no va a ser eso, ¿no es cierto? No va a ir a darse la vuelta de paseo un feriado, no. Va a ser para distribuir sus productos, para ir a cobrar, para hacer campañas, para su proceso de producción. Esa es la diferencia, chicos. Preguntas. Ok, juventud. Vamos a quedar ahí, por favor. Gracias por asistir. Mañana empezamos nuevo tema, chicos. Hasta el día de mañana. Está bien, Lice, muchas gracias. Hasta luego. Está bien, dicen. Hasta mañana, licenciado.